lo que habíamos empezado a contar en la parte introductoria en la clase pasada, y era deslindar un poco el significado de los conceptos nucleares de esta materia, que se llama filosofía del derecho. Entonces hicimos referencia a la ciencia y la filosofía. Sabemos que son, esto es un dato muy simple y muy sencillo, sabemos que filosofía y ciencia son formas de conocer, son mecanismos para conocer. Por eso ya lo decía en varios de sus textos Aristóteles, hay como una especie de tendencia connatural en el ser humano a conocer. Esta tendencia nos lleva a indagar sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos confronta, sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos, sobre lo que aparece en la realidad. Y las formas paradigmáticas son filosofía y ciencia. En este plano, nosotros podríamos decir, bien, ¿y qué es lo que querríamos conocer? ¿Qué es lo que nos interesa conocer? ¿O qué es lo que ha intentado conocer el ser humano a lo largo de la historia? Que son los pilares de lo que se llama, o se conoce formalmente como filosofía. Ustedes saben que esta materia, filosofía del derecho, trabaja con nociones de filosofía que son genéricas. El conocimiento de la filosofía en profundidad como temática tiene que ser abordado como el derecho en un lugar de enseñanza, en una universidad específica. Pero más allá de eso, más allá de que se pueda abordar de una manera mucho más profunda, que incluye historia, pensadores y una serie de materias, es cierto que tenemos que usar algunas categorías básicas de la filosofía. Y eso es lo que nosotros habíamos empezado a contarles, cómo interpretamos, cómo entendemos ciertas categorías básicas de lo que se llama filosofía, que va a incluir, y se los voy a contar en un rato, una definición de filosofía que no digo que sea ni novedosa, ni que salga de lo común, pero sí que nos va a prevenir sobre ciertas nociones o definiciones que nos alejan de la realidad de lo filosófico. Acuérdense que en la clase anterior habíamos dicho que uno de los choques que tiene el ciudadano común, si se me permite la expresión, con el término filosofía es producto de la propia filosofía. Como lo dijo un pensador, la enseñanza escolar de la filosofía muchas veces jugó en contra de esta disciplina, porque la hace aparecer, no lo es, la hace aparecer como algo abstracto, como algo descarnado, como algo que está por fuera, como un pasatiempo. Los griegos decían como algo que solo puede aparecer cuando uno está ocioso, sin ningún tipo de utilidad. Todas estas cuestiones fueron conformando como una especie de legajo negativo para la filosofía, siendo, y ahora lo voy a ampliar, que es, diría, tan esencial como el oxígeno mismo para vivir. Pero es cierto que tiene mucha prensa en contra cuando se la enseña mal y diría, eh, ¿cómo podríamos remediar esto? Héctor, o durante el transcurso de su vida se dedicó a la enseñanza de la filosofía del derecho, siempre intentó algo que en ese momento de alguna manera era novedoso y que era cómo abordar las relaciones entre la filosofía y el derecho. Y, y la solución es simple o la respuesta es simple, pero genera unos resultados impresionantes. Él dice, tenemos que invertir la situación. ¿Qué implicaría invertir la situación? Implicaría no empezar con lo que significa filosofía, qué autores son importantes, cuál es el núcleo o la idea base
de esos autores o cuáles son las filosofías que se conocen como escuelas, sino empezar por los problemas del ser humano. Y a esos problemas del ser humano intentar dar respuesta acercándonos a los pensadores. Tengamos en cuenta esto, tienen que tener en cuenta esto. Nadie, más allá de que dijimos que es fundamental en la clase anterior el pensar, ya saben que al hablar de pensar tenemos que agregarle un aditamento para que esta capacidad sea lo que tiene que ser en el ser humano, ¿m? Que es pensar bien, que es algo diferente y distinto, ya lo habíamos adelantado. Entonces dice, Héctor dice, tenemos que afrontar los problemas humanos y estos problemas tienen que ser abordados por la filosofía, por los filósofos, pero iba esto, nadie puede pensar de cero, nadie piensa de cero. El pensamiento siempre es colectivo, aunque sea formalmente autónomo. No se pueden pensar ideas de la nada, respuestas de la nada, sin recurrir necesariamente a otros que al mismo tiempo o en otra época ya hayan pensado esa cuestión. Esto es imposible. A pesar de los intentos engañosos de que se pueda hacer tabula rasa con los conocimientos, la experiencia, la historia de un pueblo y arrancar de cero, que es pura ideología, el pensamiento correcto y ajustado es el que se nutre de lo que otro dijo para ayudarlo con lo que yo puedo pensar o decir, pero nunca de cero. Por eso ustedes ven cómo está diseñado la currículum, el programa de la materia. Trabajamos sobre problemas y sobre cuestiones y después vemos qué es lo que se puede pensar o decir sobre esto. Y esto nos ayuda a conectar la realidad con el pensamiento, a conectar la teoría con el pensamiento, o la teoría con la acción con la teoría. Otro de los mitos que podemos derribar y que podemos derribar simplemente, que son producto también de un modelo, de un modo de vida, de un paradigma de vida que manda o mandó en la sociedad de Occidente, que es la separación entre teoría y práctica. Erran o yerran quienes ponen todo el acento en la teoría o como si la práctica fuese algo secundario, pero también erran o yerran quienes ponen todo el acento en la práctica sin teoría, con lo cual la práctica se suele convertir en un empujar ciego sin finalidad o ideal alguno. En lo concreto, y aquí incorporo una palabra que va a formar parte de nuestro vocabulario, estamos diciendo que los seres humanos somos seres sentipensantes o pensantes sintientes. No hay divorcio, no hay fractura entre lo que pensamos y lo que hacemos. Lo que tiene que ver, y esto es lo difícil, porque suele haber en una enorme discordancia una continuidad, una comunidad de intereses, una lógica que no contradiga lo que se piensa con lo que se hace. Pero pensamiento y acción van inextricablemente de la mano. Les doy un dato. Este divorcio entre la teoría o el pensamiento y la acción o lo concreto es un divorcio que se practica en muy poquito, vamos a hacer un juicio crítico sobre esta época, es un divorcio que se produce una fractura en el conocimiento de la humanidad en lo que se suele denominar edad moderna. Es en la edad moderna donde los seres humanos empezamos como a diseccionar los diferentes sectores de la realidad, pero nos olvidamos de la disección para su estudio, que puede ser interesante, pero nos olvidamos de la fractura, de la disección, de la separación de los componentes de la realidad. Entonces, ¿qué pasa en la edad moderna? Quedan separados, no se vuelve a unir algo que operaba de manera conjunta.
en sociedades anteriores. Y al separarse, el privilegio va a ser, o todo el peso o todo el elogio va a ser en el elogio de la razón, pero no en el hacer o en el accionar. Y este es el principio, o si se quiere, el origen de esas discordancias que afectan, por supuesto, cuando conocemos. Nosotros, repetimos, somos seres sentipensantes, sintiendo y pensando al mismo tiempo al conocer. Vuelvo a lo que les estaba comentando sobre las formas de conocimiento. Dijimos filosofía y ciencia y filosofía. Son maneras de acercarse, de tratar de entender o de interpretar la realidad. ¿Habría alguna diferencia o cuál es la diferencia? Son muchas las diferencias entre lo que podemos denominar conocimiento, un conocimiento que puede ser en una primera etapa de aproximación una respuesta ingenua a lo que uno percibe o conoce, o puede haber ocurrido esto en la historia de la humanidad, y un segundo momento en donde esta respuesta se hace un poco más refinada, más delicada. Ya no es una simple opinión, sino es un conocimiento con más elementos. Esto nos pasó a nosotros a lo largo de la historia, de pasar de la simple opinión a un conocimiento lógico, formal y riguroso apoyado por la ciencia. Estas formas de acercarse a la realidad tienen el mismo objeto, dice Helmut Cohen en Fundamentos de Filosofía del Derecho. Tanto la filosofía como la ciencia tienen o tendrían un objeto similar de conocimiento. ¿Y cuál sería este objeto similar de conocimiento? Fundamentalmente los seres humanos y su entorno. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y la diferencia sería esta. La ciencia, que es un conocimiento que utiliza la observación, es una manera de conocer que pone todo el peso en la observación, en la verificación de lo que se observa a partir de formulación de leyes para intentar describir lo que se ve, que luego se corrobora o no esta hipótesis, diría un científico, con la experiencia misma, con la verificación en la empiria. Esta manera de conocer es, como dije en la clase anterior, la prototípica de la edad moderna. Pero hay que prestarle atención a algo. Esta manera prototípica de entender la ciencia en la edad moderna, la época en que las ciencias se explotan, se van para arriba y superan toda otra forma de conocimiento, es muy particular. ¿Por qué? Porque es el tipo de conocimiento modelado a la usanza de la sociedad occidental. Y este tipo de conocimiento modelado a la usanza de la sociedad occidental, que fue primigeniamente un modelo tomado de las ciencias duras o de las ciencias naturales, de la naturaleza, decía, ¿cómo conocemos? ¿Qué conocemos y cómo validamos lo que conocemos? Y entonces ellos insertan este paradigma. Todo conocimiento es real, es racional, si es el resultado de una primera observación sobre estos hechos, una elaboración de hipótesis sobre lo que podría implicar estos hechos, la formulación de leyes, por eso las famosas leyes de la naturaleza, entre otras la ley de causalidad, y luego esto, si se verifica en la experiencia, ¿cómo se verifica? A partir de un experimento, se experimenta con la realidad. Vemos esto, lo observamos, lo volvemos a observar, lo medimos, lo contemplamos, elaboramos una hipótesis y vemos que si eso se repite en todos los experimentos, esa ley es cierta. Y eso que conocemos sobre la realidad, que luego sería o podría ser el ser humano, es correcto, es válido, es verdadero. Todo conocimiento, ahora prestemos atención a esto,
todo conocimiento que salga de esos cánones es irracional. Es teología, dirían los modernos, es mito, no tiene entidad. Y aquí es donde la ciencia por primera vez conforma un paradigma que hasta hoy diría, si bien ha sido cuestionado y es cuestionado y ya no se sostiene de la manera en cómo se sostenía en otros tiempos, sigue siendo un poco el canon o la aspiración cuando se habla o se trabaja en ciencia. Pasamos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Las ciencias sociales eran el estudio, sobre todo, de los vínculos que el ser humano genera al formar parte de un colectivo. El que contamos en la clase anterior desmonta esta ficción de la ciencia, que, insisto, ya no quedó en el olvido, sigue estando muy vigente y era prácticamente la única manera de considerar que alguien era científico y era objetivo siguiendo estas pautas. Fíjense, pueden verlo, lo habrán estudiado, o basta con leer algo, por ejemplo, del propio Hans Kelsen, que es el adalid que sostiene esta forma de conocimiento que es la propia de estas ciencias. Y otros pensadores que decían que lo racional es real y lo real es racional. Por lo tanto, el único conocimiento racional y real, válido y verdadero es el conocimiento científico. Esto implicó, y lo vamos a ver y lo vamos a trabajar porque es un lastre que todavía sigue estando en el pensamiento, porque no nos olvidemos de esto. Cuando Occidente se mueve como Occidente y aparece la modernidad, el avance de la ciencia no fue un avance que se impuso por su propio peso. Quiero decir que la ciencia convenció o empezó a convencer a las personas de que las ideas, creencias que ellos tenían estaban infundadas. No ocurrió esto. Occidente destruyó muchísimas formas de conocimiento, de entendimiento, de acercamiento a la realidad que no eran las prototípicas de Occidente, pero que eran tan válidas como esta. Destruyó toda forma de entendimiento que no pasara por estos cánones de la ciencia. Esto arranca, hagamos un poco de historia, arranca con la destrucción del continente americano y arrasar con culturas que tenían, primero, reglas o pautas de conocimiento, pautas de cultura, reglas de desarrollo, religiones o dioses a los que se conformaban con doctrinas bien elaboradas. ¿Qué se hizo a partir de la destrucción de las Américas? Eliminar todo este tipo de cultura. Para ajustar, espero que se entienda, pero no me puedo extender mucho más. ¿Para ajustar qué? Para ajustar, había que ajustar un modelo de vida que era el traído por los conquistadores y por los colonizadores, que empezaba a surgir, que iba a conformar la subjetividad moderna, la subjetividad del individuo, que luego implicaría el nacimiento del capitalismo, etcétera, etcétera, y esto tenía que ser acompañado con una forma de conocimiento afín a este modelo que luego se convirtió en vigente, que se impuso por la fuerza de las armas, de las invasiones. Tenía que estar acompañado por una forma de conocimiento. La forma de conocimiento era precisamente esta de la ciencia como un saber omnímodo y autosuficiente. Y decíamos, si la filosofía tiene el mismo objeto, ¿cuál sería la diferencia entonces? Diría que, siguiendo a Cohen, la diferencia es sencilla. Si la ciencia en su justa medida nos provee un conocimiento de lo que acontece en la realidad, la filosofía se encarga de tratar de responder algo que va a surgir naturalmente, porque no nos satisface el conocimiento científico.
Pongo un ejemplo sencillo. Si a todos ustedes les dijese, ustedes se preocupan, tienen preocupación por saber qué significa lo humano en ustedes mismos, y dijesen que sí, se les podría dar esta respuesta. Lo que son los seres humanos lo tienen descrito en un libro científico. Por ejemplo, un manual de anatomía, un manual de biología. Ahí tenemos conocimientos científicos, biológicos, etcétera, etcétera, sobre lo que es el ser humano. Entonces sabríamos que tenemos partes, miembros, estómago, hígado, respiramos, nos alimentamos, pum. La cuestión sería, ¿le alcanza al ser humano una explicación que dice qué es o en qué consiste el mismo, que se apoya exclusivamente en libros que aportan estos datos científicos? La historia y el hombre mismo indican que no alcanza con sabernos de memoria un manual de anatomía, de biología, de histología, cuántos huesos tenemos, el nombre de los huesos, el nombre del cerebro, las partes del cerebro, no alcanza con esto. Este conocimiento es importante, pero hay que dar un paso más. Este paso más es, y ahí aparece, y apareció, y aparecerá lo que llamamos filosofía. Dice Cohen, lo que hacemos es tratar de interpretar la realidad. La pregunta sería, ¿qué sentido tiene todo esto que yo aprendí? ¿Qué sentido tiene que camine apoyado en dos piernas y tenga dos brazos y necesite respirar, comer y alimentarme? ¿Cuál es el sentido? Esto solo lo puede dar un tipo de pensamiento, de conocimiento, que es el pensamiento filosófico. Pero ojo, que también vamos a tener otro problema. Dijimos en la clase anterior, para pensar y pensar bien, ahora vamos a hacer una pequeña lista, tenemos que prevenirnos de ciertos enemigos que están ocultos y que no vemos y que nos tuercen el sendero por donde tenemos que caminar para acercarnos a la verdad. Y entre estos enemigos está la distorsión de las formas de conocimiento. Entonces diríamos, aparece, o podríamos decir lo siguiente, aparece lo que se llama cientismo. ¿Qué es el cientismo? El cientismo es una distorsión, el término ismo agregado a la expresión ciencia, después vamos a ver qué pasa con otras expresiones, implica una distorsión. ¿Distorsión de qué? Distorsión del significado primario de la expresión ciencia. Entonces, el cientismo implica una distorsión de las posibilidades de conocimiento que son limitadas en la ciencia. No son ilimitadas, porque como dice Kuhn, hasta el conocimiento científico es un conocimiento que solo puede pecar de transitorio, y la historia demuestra que así es. Y los nuevos cambios o nuevos tipos de saberes que van a aparecer. No es como lo pretendieron los modernos, un conocimiento universal, definitivo, el único, imperecedero y verdadero. No. Cientismo es intentar explicar una realidad que no puede explicarse porque la manera de hacerlo cuenta con herramientas insuficientes. ¿Quieren un ejemplo? Hay muchísimos ejemplos de cientismo. Diría que más afín con lo que nosotros estamos analizando y que vamos a analizarnos, que es a nosotros mismos, antes de entender el derecho. Adelanto algo, ya adelanto, no hago una especie de, así como de, cuando hacen en televisión los avances, adelanto algo. No hay manera alguna de entender el sentido, significado del derecho si no es empezando previamente por el hombre. Y digo del derecho, no digo del derecho vigente. Y digo del ser humano. No hay forma alguna, y no digo saber qué es el derecho vigente. Digo algo más importante y distinto, que ya lo adelanté en la clase anterior. El sentido del derecho.
como dice Sergio Cota, uno de los filósofos del derecho más importantes, ¿cuál es el sentido, si es que lo hay, del derecho en la existencia humana? Pregunta que en la mayoría de los casos los teóricos más famosos, surgen todos de la modernidad, no pudieron responder. Una pregunta que nunca hubiera podido responder, tal vez no se la planteó, pero de hecho no la respondió y eso hizo que la mayoría de sus contenidos teóricos en última instancia naufragaran, como fue Kelsen. Los presupuestos de conocimiento de Kelsen, muy reducidos a esa idea, esa vieja idea de que ciencia, el conocimiento de la ciencia es lo único que, o como conocimiento de la ciencia, se puede verificar, o se puede palpar, sentir, ver, sopesar, pónganlo en el término que quieran. No lo podría haber hecho. Pero precisamente una lectura profunda de Kelsen, sobre todo del libro Teoría Pura del Derecho. El libro Teoría Pura del Derecho se puede leer de dos veces, como es un clásico, y se puede y se debería leer dos veces. Yo lo leí dos veces. La primera vez que lo leí, cuando empecé a estudiar, sin demasiada ayuda y sin demasiada guía, no me resultó fácil, tampoco muy difícil, pero tenía cierto algo como que atrapaba, y además me decían, este es el libro más importante, con otras palabras, esto es como la Biblia del derecho, cuando estudiaba. Pero sin saberlo, era un texto que uno decía, sí, es la Biblia del derecho, pero queda como insuficiente. La segunda lectura que hice del texto Teoría Pura del Derecho, ya unos años mucho más adelante, con más experiencia, más maduro, con más conocimiento, me llevaron a la conclusión que precisamente ese malestar o ese gusto a poco o eso que implicaba una revisión de la teoría pura del derecho era precisamente que Kelsen en ese texto, a mi juicio, porque esto lo comprobé yo mismo, no hablaba de derecho. Kelsen en ese texto se refería a otro fenómeno social que nosotros vamos a visualizar, con los cual, es cierto, se confunde el derecho, que era el poder. Entonces, ahí descubrí que ese texto no hablaba del derecho, hablaba de otro fenómeno social que se camuflaba como derecho. Por eso es que un texto de esta naturaleza de ninguna manera me podía acercar al sentido del derecho si es que éste lo tenía. Bien, retomo entonces. Les decía, el problema, por ejemplo, del sentido del derecho que no puede alcanzarse con la ciencia del derecho. Fenómenos como la amistad, fenómenos como el respeto, fenómenos humanos como el amor, no pueden explicarse, solo una pista, un indicio, y el gran papel de las neurociencias cuando están bien llevadas adelante así lo revelan, solo un indicio. No se puede explicar la empatía, el respeto, los sentimientos, diciendo que estos tienen su origen o no son nada más que una especie de líquido que circula. No soy médico, leí, no soy médico, no retengo los nombres, por ciertas cortezas que son ranuras que tiene el cerebro. Esto es cientismo. Esto no explica nada de algo que forma parte de la real humanidad del ser humano. Pero la cuestión está en colonizar, en convertirse en la única forma de conocimiento. Si triunfara, espero que no y creo que no, esta manera de explicar fenómenos como estos, habremos cedido completamente al último bastión que tenemos como humanos, que es que un conocimiento de este tipo, basado exclusivamente en datos de carácter fáctico o empírico, sea la razón de la existencia del hombre en el mundo. Sobre esto vamos a volver, pero fíjense qué peligroso es el cientismo. Y algo más, es un dato más. Cientismo. Ciencia, cientismo, cosas diferentes.
Un dato más. ¿Qué pasa cuando aparece la ciencia? Cuando explota la ciencia. ¿Mm? Conocimiento científico, parece que la ciencia, el conocimiento es la solución a todos los males, se conjuga con un cambio, una modificación en el status quo político de la sociedad occidental, cambio de regímenes de gobierno, ruptura con la monarquía, ruptura con el medioevo, la confianza en la razón, hasta el paroxismo de la confianza en la razón todo lo puede, con la razón o a partir de la razón y como referencia exclusiva se van a acabar todos los males en el mundo. Después de este entusiasmo, de esta explosión, salvo alguien mal intencionado, eh, diría que esto no se sostuvo. ¿Mm? Empezaron a aparecer fenómenos que tenían que ver con la parte más negativa del ser humano, que no fueron solucionados ni por asomo por la razón y que la propia razón generó. ¿Mm? Aunque todavía hay muchos que endiosan la razón. Y la ilustración es el punto de partida. ¿Qué pasa entonces? La ciencia adquiere como una especie de prestigio. Y esto también fue peligroso, puede ser peligroso. ¿Por qué? Como una especie de aura. Porque se dice, el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Si yo me dedico a algo, quiero conocer algo, quiero enseñar sobre algo, explicar algo, lo tengo que hacer a partir de la ciencia y con los cánones o los materiales que me da la ciencia que había hecho eclosión en ese momento, que era la ciencia moderna. ¿Y qué pasó? Pasó que otras formas de conocimiento en otras disciplinas empezaron, yo diría, si hacemos una analogía, si humanizamos la cosa, empezaron como a sentirse avergonzados. ¿Mm? En realidad los que se sentían avergonzados eran los cultores de la disciplina. Y estos cultores de la disciplina, de una disciplina como el derecho, empezaron también a sentirse un poco avergonzados. Todos juristas empezaron a decir, che, mirá la ciencia, ¿qué tipo de conocimiento tenemos nosotros? El derecho, nos estamos quedando atrás. No, dice alguien, no nos vamos a quedar atrás. ¿Por qué? Porque vamos a acercarnos al derecho a partir de la única manera en cómo podemos acercarnos al derecho. Si es que el derecho se tiene que convertir o se quiere convertir en un objeto de conocimiento y ser absolutamente fiable. Por supuesto, ya lo conocemos, el que da el puntapié en este sentido es el propio Hans Kelsen. Hans Kelsen es el que considera que el derecho no puede conocerse de ninguna manera sino de una manera científica. Y por lo tanto, todo aquello que no pueda conocerse de manera científica y no lo sería el derecho, no tiene nada que hacer con el derecho. Es una amistad que el derecho tiene que dejar por ser formas de conocimiento espurio. Por eso Kelsen decide que a partir de la elaboración de una teoría científica y pura sobre el derecho, había que cortar amarras con otras formas de conocimiento. Entonces, había que cortar amarras con formas de conocimiento religioso, porque éstas tenían mucho de animismo, tenían mucho de superstición, había que contar lazos con disciplinas que podían ser interesantes, pero que no nos aportaban más que datos y que no debían confundirse con el derecho. Por eso Kelsen es muy reactivo respecto de disciplinas como la sociología. Y por supuesto, y esto es lo más interesante, y vamos a, a trabajarlo específicamente, y es uno de los problemas que afronta el derecho, la pérdida de credibilidad y de efectividad del derecho se debe a, se me permite usar esta expresión, a este puñal que parece que Kelsen le clava al derecho, cuando Kelsen dice, y además, solamente lo voy a marcar. Ya este tema es para interesantísima una discusión que todavía no está cerrada, que abre aguas.
Dice, pero además tiene que cortar lazos con lo moral. Y en el plano del derecho, cortar lazos con lo moral implicaba cortar lazos con algo, no solamente él, porque Kelsen es un pensador, y como ya les dije hoy, todo pensador abreva en otros pensadores, es decir, tiene marcadas influencias de otros que estuvieron antes que él. Esto es así, es irreductible, es humano, pero no es que constituya un problema en sí mismo, porque de esto nos escapamos. Si esto fuera un problema en sí mismo, entonces directamente tendríamos que frenar toda forma de conocimiento. No, ¿saben dónde está el problema? El problema está en que uno tendría, debería tener cierto conocimiento de las influencias que están operando en su cabeza al momento de decir lo que dice. Si esto es desconocido completamente por el que piensa, tal vez le atribuya rasgos de verdad a algo que a lo mejor tiene que ver con la cultura dominante de su época. Si conoce algunas, pero desconoce otras, tal vez tenga que ser más precavido al momento de expresar sus puntos de vista. Pero no hay ningún ser humano que pueda revisar integralmente cuáles son las fuentes en donde abreva lo que él dice conocer, creer y saber. Esto es humanamente imposible. El problema es cuando ignoramos prácticamente todas estas influencias. Kelsen, como muchísimos de los pensadores modernos, no captaron esto. Y en su obra puede verse claramente la notable y total influencia que tuvieron las ideas dominantes o hegemónicas de esa cultura en ese momento en Occidente. Con lo cual, esto al menos tendría que haber sido una especie de freno o de límite a sus puntos de vista, cosa que en Kelsen y en muchísimos otros autores no ocurrió. Por eso él decía, soy un científico, quiero conocer el derecho, y si quiero conocer el derecho, lo único que puedo conocer como objeto y decir que este conocimiento es real, racional y el único, es el derecho opuesto, es el derecho positivo. Por eso se llama positivismo la idea de la que surge o abreva, entre otros, Kelsen. Pero Kelsen era un hijo de la edad moderna. Después vamos a ver de la modernidad. Y esto tal vez en su momento no pudo ser considerado. Es lo que nosotros solemos llamar esquemas categoriales. Todos los que estamos acá en esta clase, por ser parte de este mundo, de esta sociedad, de este planeta y de este lugar, en este momento y a partir de la historia de nuestras vidas, tenemos lo que llaman esquemas categoriales. ¿Qué son estos esquemas categoriales? Esquemas categoriales son aquellas formas en las que vemos la realidad que han sido aprendidas y transmitidas. Entonces, estos esquemas categoriales pueden explicar el por qué yo digo algo, pero también pueden ocultar el por qué yo digo algo, porque tal vez yo piense que lo que digo es correcto, pero en realidad no sea más que una caja de resonancia de algo que recibí, escuché o repetí y que se transmiten. ¿Cómo se transmiten los esquemas categoriales? Si hay docentes seguramente lo sabrán. Los esquemas categoriales se transmiten como la leche materna, desde el primer minuto que uno sale al mundo, porque el esquema categorial se transmite, se conserva, se refuerza a partir de los núcleos básicos de convivencia, que son la familia, los amigos, la escuela, el trabajo, y de ahí, indefinidamente, eso va conformando los esquemas categoriales de una época. Como dije, todo trabajo intelectual, si es honesto,
tiene que tender a ver, si digo esto y lo digo con pretensión de verdad, de manera provisional, ¿cuál es mi esquema o marco categorial o mi influencia más clara? Para sopesar este dato y después ver cómo lo puedo combinar con otros datos de la realidad, dado que lo que yo estoy tratando de hacer es construir un punto de vista sobre el derecho. Por eso, si me van entendiendo, espero que me vayan entendiendo, por eso muchísimas formas de entender el mundo que existían y que existen y que eran válidas en nuestra cultura occidental y en otras culturas fueron arrasadas. Porque en definitiva, ¿qué es conocer? Conocer es tratar de entender el mundo. Y la manera de entender el mundo por coordenadas contextuales no puede ser la misma en alguien que hoy está, como nosotros, viviendo en La Plata, República Argentina, continente latinoamericano, que alguien que está en este momento viviendo en Seúl, Corea, en la otra parte del mundo. No son iguales, no pueden ser iguales, no deberían ser iguales por diferencia de contexto. Y esto es mucho más crudo si lo comparamos en diferentes situaciones históricas. Pero ¿qué ocurrió? Como dije el otro día, se conformó una manera de conocer que dejó de lado formas de inteligir el mundo valiosísimas. Por ejemplo, en todos los planos, la forma de inteligir la realidad del colectivo o de las mujeres. Occidente negó de raíz o de base esta manera de entender, de ver el mundo que tienen las mujeres. Y por supuesto, desechó completamente a sangre y espada las maneras de entender el mundo que tenían hasta el momento de ser invadidas y arrasadas las mujeres que vivían en este continente latinoamericano. Creo que con este dato por ahora no tengo que extenderme muchísimo más. Esas formas de entender el mundo, que no eran las formas que nosotros recibimos, como dije el otro día, un formato de entender la realidad guiado exclusivamente por el hombre o por el varón, guiado exclusivamente por el patriarcalismo, el androcentrismo, todas estas formas de conocimiento desplazaron a esta y no única forma de conocimiento riquísima. Con un problema, yo simplemente lo voy a dejar marcado, porque está latente, todas estas cuestiones están latentes y hay que pensarlas y no se piensan, o a veces se estudia algo pasando por alto completamente esta idea. Si yo estudio derecho, tengo que saber, si no lo sé porque no me lo dijeron, tengo que investigarlo. Si no lo sé porque no me lo dijeron ni lo sabía, pero me lo sugirieron, tengo que ponerme a investigarlo. Todas estas formas de conocer la realidad hicieron o dieron lugar al derecho moderno. Y el derecho moderno se nutrió de formas de inteligir la realidad machistas, androcéntricas, etcétera, etcétera. Y eso fue el resultado del derecho moderno. ¿Quedó en el pasado? No quedó en el pasado. ¿Cuál era la inteligencia? Que un texto constitucional, ustedes están muy familiarizados con la Constitución, y más allá de que la tendencia es a que se venere un texto constitucional cuando se estudia, diría que a veces los textos constitucionales, siendo derecho positivo, han ocultado u ocultan o siguen ocultando ciertas formas de inteligir la realidad de lo jurídico. Porque, por ejemplo, si un texto constitucional pone como centro de la realidad que dice proteger a qué sujetos, a toda la comunidad sin exclusiones, ¿hay algún texto que ponga a toda una comunidad sin exclusiones como sujeto directo del mismo? No. ¿Y qué pasa?
si pone a alguien que tiene que ser varón, que tiene que ser propietario, que tiene que ser sexualmente ortodoxo, que tiene que ser blanco, ¿cómo está inteligiendo la realidad? ¿Podemos aceptar que el sujeto, en este caso del derecho y de ese conocimiento, en un texto supuestamente sagrado, convierta como eje de toda la realidad, insisto, como lo fueron la mayoría o la casi totalidad de los textos latinoamericanos, y con algunas modificaciones siguen teniendo este mal endémico, al varón, al propietario y al sexualmente ortodoxo. Son cuestiones que merecen ser revisadas, que tienen que ser revisadas hoy por hoy. Después vamos a verlo. No basta, no alcanza con la modificación del texto, porque lo que está generando el quiebre, lo que está poniendo en jaque a la realidad del texto jurídico es precisamente esa manera de entender el mundo que luego se plasma en el texto constitucional. Y si uno no modifica la manera en cómo se entiende o cómo se entiende el mundo, empezando por los propios sujetos y luego trasladándolo a los textos, cualquier modificación que se haga sobre los textos es inocua. La realidad lo demuestra. Retomemos entonces lo de ciencia y filosofía, queda un poco más claro cuáles son los riesgos del pensamiento filosófico. Hemos identificado a algunos de sus enemigos, pero seguramente, y no va a ser la excepción en todo curso, aunque habría que acostumbrarse a no esperar de esto, algo que nos enseñaron, ¿no? Les decía, un esquema o un marco categorial que nos han metido es que tenemos en general, cuando vamos a conocer algo, como si se tratara de un alimento que esté previamente masticado, deglutido y recién lo tomamos. Es decir, ¿qué buscamos? Definiciones. Ese es un marco categorial que nos han introyectado y que aparece como una exigencia cuando queremos conocer algo. Y que uno mismo lo ha experimentado y he experimentado la queja, pero ¿y dónde está la definición? Y no hay definiciones. ¿No? Me acuerdo en mis épocas de estudiante, esa tendencia a estar ávido a ver que lo defina, que me dé una definición, que lo define. ¿Y dónde está la definición? Y no lo define, y no hay definiciones. No es culpa nuestra, no es culpa nuestra. Es ese esquema precisamente cortoplacista que hace que los anteojos que nos están dando para ver la realidad, yo diría que los anteojos que nos han dado para ver la realidad, porque la manera en cómo vemos la realidad es de acuerdo a los lentes, a lentes, que diríamos, como dije hoy, son lentes teóricos prácticos. Si nos han dado lentes empañados o lentes que tienen un solo cristal o lentes que son para ver de lejos, no nos vamos a dar cuenta y vamos a creer que la realidad es como está empañado, no vamos a ver lo que se ve lejos y sí vamos a ver mucho lo que tenemos de cerca y vamos a creer que esa es la realidad. Estos son también, esta es la idea también de desbaratar estos lentes que todos portamos. En mi caso, que es para leer porque no alcanzo a ver las letras o manejarme con la pantalla. El problema es el otro tipo de lente que me hicieron usar o que todavía de los cuales no puedo prescindir, que son lentes que le faltan, insisto, un cristal, o si necesito para mirar de lejos, solo veo de cerca y no me doy cuenta de esto. Y esto lo expreso de manera universal, esto nos pasa a todos. Una definición.
Bien, vamos a ceder entonces a la tentación, para ver que esto sería como una especie de recaída, pero no tanto. Y hoy les dije una definición que trata de separarse del lado negativo que tiene la filosofía. Y después de haber leído algunas definiciones de filosofía, me quedé con un autor que no conocía, no sé si en este momento está vivo o ha fallecido. Si no falleció, debe ser de una edad muy avanzada, un pensador holandés que se llama, por ahora vamos a mantenerlo en el mundo, que se llama William Luypen. Es uno de los pensadores o uno de los filósofos del derecho que nosotros solemos acudir. Con otro muy importante también, otro filósofo holandés que se llama Remy Quant, que también tiene 2 o 3 textos importantes al que les vamos a prestar mucha atención. Son muy valiosos esos aportes. Me llama la atención la definición que da William Luypen en un libro que se llama La fenomenología del derecho natural, y él dice lo siguiente, ¿no? Porque yo esperaba algo muy difícil, una definición que tuviera 15 palabras, que no pudiera entender, que me costara mucho trabajo memorizarla, y a su vez, si me cuesta mucho trabajo memorizarla porque es muy larga, es índice de que probablemente no la entendí. Por eso hay que hacer al revés. La idea es tratar de brindar contenidos que sean fluidos y que cuando ya no dé más la cuestión, uno diga, ahora con todo lo que se habló, con todo lo que hablamos, estaríamos en condiciones nosotros de dar una definición. Es la siguiente, él dice, la filosofía es reflexionar sobre la experiencia vivida. Es cortita la definición de Luypen. Como todo concepto corto, lo que sugiere, interpela, es que hay muchísimo interesante detrás de esa idea corta. Reflexionar sobre la experiencia vivida. Eso es filosofía. Entonces, amiguémonos con la filosofía y lleguemos a esta conclusión. Esto es lo que hacemos, podemos hacer o deberíamos hacer cotidianamente. Reflexionar sobre la experiencia vivida. Reflexión viene de flexión y tiene que ver con volver sobre sí mismo. Cuando alguien reflexiona, cuando reflexionamos, es como que nos separáramos de la situación, del momento, de esa especie de multitud que nos empuja como en una estación de tren. Paremos, reflexionamos, es volver seguramente sobre algo que hicimos o estamos haciendo o ha hecho otro. Y es necesaria la reflexión. ¿Por qué? Porque nos hace tomar distancia del momento. Es el equilibrio que la racionalidad le pone a la pasionalidad, o que la pasión o la razón le pone a la pasión, que van de la mano. Por eso se suele decir coloquialmente cuando alguien mete la pata, le decimos cuando creemos que alguien metió la pata, pará, reflexioná. Tomá distancia de lo que está pasando. ¿Y qué es el objeto? ¿Qué debería ser el objeto de nuestra reflexión? Nuestra vida, la experiencia vivida, lo que vivimos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué queremos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando en la comunidad en la que vivimos? ¿Qué pretendemos? ¿Cómo actuamos? Todo esto tiene que ver con la experiencia vivida, lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos viviendo una realidad.
Pero esa realidad no tiene que ser denostada ni endiosada, perdón, sin un análisis previo que implica pensar. En la clase anterior le decía, pensar y no ser pensados, porque nos está pasando a nosotros, no le pasa a otro. Pero ahí está el problema. Como sociedad, no somos la única, como sociedad, durante muchos siglos, no puedo utilizar el pasado, somos pensados por otros. Y en ese esfuerzo de tratar de pensar por nosotros mismos, no ser pensados por otros, es que obtuvimos algún triunfo. Por ejemplo, yo les hablaba de la situación geopolítica. La geopolítica, todo lo que se llama geopolítica, no puede estar ausente de ningún análisis serio de ningún tema del que haya que tratar, sobre todo, mucho más en una facultad de Derecho. Pensar, hablar de derecho fuera de la situación geopolítica implica estar hablando del derecho en un séptimo piso y alejado completamente de la realidad. Y después, cuando salimos a la realidad, suponiendo que tenemos el derecho en una valija perfectamente delimitado, nos encontramos con que eso, como en un papel seco y amarillento, se deshace rápidamente. No se puede hablar de derecho sin una mención a lo geopolítico. Como no se puede hablar de derecho, aún en contra de toda la corriente que en un momento fue dominante, sin unirla necesariamente a lo político. Diría que el derecho es político, pero ¿qué quiero decir con que el derecho es político? Con que el derecho es comunidad, no es más que eso, pero es tan sencillo, simple como eso. No hay nada en el mundo que no sea político. Nada en el mundo que no sea político. Y lo político implica polis, comunidad. No hay nada en el mundo, decía, el cerebro como tendencia tiene a mantenernos en vida, pero este estar en vida, mantenernos en vida, está en función de mantenernos en vida en comunidad. El criterio, dice Enrique Dussel, un filósofo, un valiosísimo filósofo argentino recientemente fallecido, dice, el criterio fundamental de verdad en la realidad es el criterio de que la vida es en comunidad, se produce y se reproduce en este ámbito. Por eso todo es político. Por eso sostener que algo no es político ya encubre un resultado final que es engañoso. Si algo no es político, precisamente esto implica que necesariamente es privado o es de uno. Si ustedes me permiten, porque el eje del sujeto como individuo fue el resultado de la época moderna, y hoy, si se quiere, el individualismo que en diferentes formas sigue cambiando, porque es la sangre que mueve al sistema dominante o al sistema vigente, desde el individualismo más craso al más inocente, desde el individualismo de los modernos, desde el individualismo de los modernos cuando arranca esto, hasta el individualismo actual del átomo, ¿no? El átomo simple. ¿No? Son dos formas completamente distorsionadas y equivocadas, totalmente erróneas de entender al ser humano. Ya vamos a trabajar sobre esto. Es esa idea del sujeto en comunidad. Entonces, el derecho no puede prescindir de esto. En sus objetivos, esto nunca puede quedar al margen, nunca puede pensarse al derecho fuera una realidad que nos alberga a todos. Les decía, los griegos, que nos dieron ejemplos sobrados,
y en algunos casos bastante rescatables, de pensadores que intentaron hacer lo que dice William Lumpe que tenemos que hacer nosotros cuando da una definición de filosofía, ¿no? Además para cortar con esa, que muchas veces es intencionado, para cortar con eso de que los filósofos, la filosofía, es algo a lo que se dedican unas pocas personas en el mundo, que vaya a saber por qué, fueron tocados por una varita, que vaya a saber por qué, de dónde salió. No. Esta tontería no corre más. Precisamente, tal vez allí esté, es una sugerencia que la pienso mucho y la trabajo, pero provisional. Tal vez ahí esté la clave. El día que nos demos cuenta que pensar implica más allá que, como dice Araujo Frías, un autor que ustedes deben haber leído porque está un material en la primera unidad, más allá de que ser pensados por otro, que lo hagamos nosotros de manera autónoma. Pero para pensar tenemos que romper con los prejuicios, tenemos que romper, ya lo vamos a ver en poquito tiempo con lo que denominamos ideología, tenemos que romper con el conformismo, tenemos que romper con los dogmas, tenemos que romper con los reduccionismos, y todo esto está dando vuelta. Y todo esto es como una especie de nube invisible que nos afecta y nos toca a todos. Nadie escapa a esto. Ese es el significado de filosofía. Reflexionar sobre la experiencia vivida. Retomo y cierro la idea que les había contado hoy. Durante muchos siglos fuimos pensados. Es lo que se llama la colonización. ¿Saben qué es colonizar? ¿Saben qué implica pensamiento colonizador o colonia? Que otro se mete en nuestra cabeza, otro se mete en nuestro cuerpo, otro se mete en nuestro territorio y nosotros actuamos cuando somos colonizados conforme lo quiere el colonizador. Toda América Latina y Argentina no es excepción, por supuesto, sufrió y sufre procesos constantes de colonización. Pero, como les decía hoy, podemos marcar algo a favor. Hubo muchísimas personas que pensaron, actuaron al mismo tiempo, buscándonos que rompamos ese yugo, porque es un yugo tener metido en mi vida, en mi casa, en mi corazón, en mi acción, al colonizador. Y muchas veces sin darme cuenta. Las más de las veces sin darnos cuenta. Muchísimas personas que rompieron un primer yugo que fue eternamente agradecidos, aunque hoy se intenta taparlos, ¿m? En la historia. No conviene hablar mucho de los héroes que generaron, por ejemplo, la ruptura de ese yugo. Son cosas que pasaron, algo así, ¿no? Es el discurso. No le demos no le prestemos mucha atención a la historia, porque ¿qué le vamos a prestar tanta atención? Ya sabemos, y si no lo sabemos no nos preocupa, San Martín, ¿no? Porque es que San Martín tuviera una menos importancia que una llama, o algo así, ¿no? Una llama, o un pensamiento, ¿no? Me refiero a las imágenes, por ejemplo, que están puestas en los billetes. ¿Qué hicieron? Rompieron con la colonización territorial. Rompieron con la colonización territorial. Si nosotros, América Latina, nos vamos a manejar por nosotros mismos, ustedes manéjense por ustedes mismos. Hubo, es cierto, sí, como una especie de ruptura de colonización territorial, pero dice Araujo Frías, falta todavía la segunda, tal vez incluso más delicada, que es la colonización mental. No hay ninguna duda que como una especie de pandemia o COVID
no solamente América Latina, pero América Latina, concretamente nuestro continente y nuestro país, todavía siente muchísimo los efectos de lo que Abrojo Frías llama colonización mental. Un solo ejemplo. La colonización mental implica que estamos haciendo referencia siempre a lo que nos tiene que decir alguien que no está acá, sino que está en otro lado, ¿no? La famosa, los maestros o los docentes, ¿no? El famoso acicate sarmientino. Civilización, barbarie no. La civilización no estaba acá, estaba en otro lado. Y la barbarie no estaba allá, sino que estaba acá, ¿no? Un ejemplo de, para que vemos que Sarmiento es humano, pero no muchos personajes o pensadores importantes, y esto es muy bueno, resisten, cuando es llevada a fondo una tarea de pensamiento, resisten una desconstrucción de lo que hicieron y lo que dijeron. Bueno, esta colonización mental implica eso. El ejemplo, no digo nada nuevo, lo que pasa es que a veces no se presenta así. El ejemplo son los textos de derecho. Desde 1810 en adelante, cuando se conforma los Estados-naciones y se conforma la República Argentina, y con la necesidad de tener derecho, porque no nos olvidemos, el hombre, el jurista, tenía que convertirse en un científico del derecho, para que, como dicen algunos acertadamente, desapareciera este prejuicio de inferioridad no asumido. Había que convertirse en lo que se había convertido Europa y sus científicos. Entonces, ¿qué trajimos? Importamos. Importar sería como, se me ocurre haciendo un juego, sería como pretender pensar o suponer que puedo pensar si se hace un trasplante de cerebro. Entonces, yo soy barbarie, y en ese momento, ¿quién, y el ejemplo es recurrente, quién puede pensar bien? Y hagámonos un injerto y traigamos un cerebro de un alemán, porque ahí vamos a pensar bien. Lo que, por supuesto, un trasplante de este tipo científicamente no puede ser, pero no solamente científicamente, tampoco puede dar resultado un trasplante de un modelo de cultura completamente diferente al nuestro. Es un injerto. Nosotros hemos sido siempre especialistas en injertar especies exóticas digo porque son de afuera, en lugares que ni siquiera sabíamos si eran el mismo hábitat de aquella especie que importábamos. Y así nos ha ido y así nos va, ¿no? Injertos, traíamos una planta que no sabíamos de dónde era y la plantábamos en un lugar con mucho riego y con mucho sol, y esa planta en Europa, en el primer mundo, España, Portugal, luego Inglaterra, luego Estados Unidos, vivía en terrenos anegados o fangosos. Vamos a tratar de sostenerla como sea, y no le encontramos la vuelta porque el injerto no sirve. Y seguimos y traemos más para injertar. Algún día nos vamos a tener que dar cuenta que el contexto es el que marca qué es lo que hay que hacer. Y algún día tendremos que pensar en serio que lo que hay que hacer lo tenemos que pensar, reflexionar sobre lo que nosotros vivimos, sobre lo que sentimos y pensando estando acá, y no con recetas importadas. Trajimos la Constitución, tomada de la Constitución de los Estados Unidos, ahí tenemos unos enormes problemas. Les recomiendo que lean o escuchen, si no lo han leído o no han escuchado, a Roberto Gargarella. Creo que en poco tiempo va a dar un curso en La Plata virtual. Él dice, injertamos en la Constitución de Estados Unidos sin darnos cuenta que la Constitución de Estados Unidos tenía cláusulas o reglas que tenían que ver con la situación en la que ellos vivían,
con la atmósfera en la que ellos vivían, con su cultura, y la trajimos acá. Y funcionó durante un poco de tiempo, pero hace muchos años, muchísimos años, que estructuralmente esa constitución no alcanza a dar respuestas y no alcanza con modificarla superficialmente por aquellos que les gusta el cambio, por el cambio mismo. Lo que hay que cambiar, y resultaría muy difícil, dice Gargarella, es la estructura, el núcleo en la que se apoyaba esa constitución, porque no tiene nada que ver con nuestra realidad actual. Y son problemas delicadísimos o acuciantes, porque ante la desesperación del maltrato al derecho buscamos respuesta en la Constitución y resulta que no las encontramos, que las respuestas son insuficientes, que no basta con modificar, que no basta con subir de 7 a 8 o bajar de 8 a 4. Diría Paulo Freire, un eximio pensador brasilero, estamos cayendo en las respuestas ingenuas, ¿no? Un ser humano puede pensar de manera ingenua y luego debe, al crecer, madurar y aprender, llegar a un pensamiento crítico o lúcido. Pero él dice, lamentablemente en muchas sociedades siguen atrás a un pensamiento ingenuo, que otros autores denominan pensamiento mágico. Algún ejemplo di el otro día para que viéramos otro de los enemigos que tiene el pensar, el pensamiento mágico. Les digo un dicho que coloquialmente, entonces ya me ahorro la explicación porque todos lo escucharon. Es un dicho viejísimo, pero no por viejísimo, muchas veces lo suelo escuchar y lo sigo escuchando. Y se aplica muchas veces en jornadas como las que hoy, que me costó concentrarme un poco, pero al mismo tiempo me acicateó porque me parece que jornadas bochornosas como las que se están viviendo todavía hoy en la Argentina eh, solo pueden tener solución si, si descubrimos esas herramientas que tenemos nosotros mismos, ¿no? Esas jornadas oprobiosas que se han visto en donde el agraviado, los agraviados son precisamente el centro de la realidad, que es la comunidad. Cualquiera sea su figura, trabajadores, empleados, obreros, jubilados, estudiantes, bueno, esa jornada oprobiosa y lamentable que todavía tenemos que seguir viviendo, también tiene que ver con esas respuestas mágicas, ¿no? El dicho es, muerto el perro, se acabó la rabia. Esa es una respuesta ingenua. Y este dicho ingenuo, que no dejando de ser ingenuo, aparece como la receta mágica en muchas cabezas irracionales, sigue dando vuelta. Vamos a ver si tenemos tiempo, y que me parece otro tema interesantísimo, sobre todo para nosotros, los que nos gusta el derecho, a dedicarle un poco de tiempo. Vamos a tener que pensar y reflexionar sobre la experiencia vivida, sobre el castigo, técnicamente sobre lo que se denomina filosofía del castigo. Ahí también hay un déficit muy profundo, pero todavía tenemos que desbrozar. Decía entonces, estamos un poco inermes o inertes ante esto. La única receta no es que lo piensen otros. La única receta no es pensar y resignarse y obedecer, suponiendo que me tengo que resignar y obedecer porque el que me dice que tengo que hacer dice que lo dice en nombre de una entidad metafísica, dirían los medievales, cuyo alojamiento está en el cielo. Filosofía, el pensar
también nos tiene que dar, y ya para engancharlo y para ir cerrando estos vínculos con el derecho, pensar cuál es el sentido que tiene el derecho para nosotros. Si lo hay, nosotros creemos que tiene un sentido muy profundo, que lo tuvo. El derecho es un producto cultural antiquísimo que fue perdiendo valor por circunstancias que hemos ido contando y que vamos a contar después. Pero para eso vamos a tener que hablar primero del ser humano, del hombre. ¿Por qué? Porque yo les decía, no hay manera de entender el sentido de lo jurídico sin hacer referencia al ser humano. En el inicio, en el portal, la portada del auto, del aula virtual, hay una frase extensa que dice que todo sistema, Héctor, todo sistema o subsistema social, político, económico, filosófico, se apoya sobre una determinada imagen del ser humano. Todo producto cultural. Un producto cultural puede ser una golosina, puede ser una mesa, una computadora, un texto, una herramienta, una constitución. Todos esos son productos, una forma de gobierno, todos esos son productos culturales. ¿Dónde está la clave de estos productos culturales? Primero, saber que están soportados por una determinada imagen del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir lo voy a explayar con mucho más detalle más adelante, pero ahora para que lo vayan entendiendo, porque ya no, muy pronto nos vamos a meter a estudiarnos a nosotros mismos, vamos a entrar en la antropología, paso decisivo. No se puede conjugar los verbos si primero no aprendemos las vocales y las consonantes y cómo funcionan entre sí. O podríamos intentar conjugar un verbo repitiendo lo que otro dice, pero sin tener el más mínimo sentido de lo que estamos repitiendo. Espero que se entienda con esta analogía. Les decía, analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos algo, de alguna forma o de alguna manera, al hacerlo, estamos incorporando cierta imagen que consciente o inconscientemente tenemos de nosotros mismos. O al hacer algo van a aparecer, aunque no nos demos cuenta, ciertas notas que van a permitir luego de conocidas e investigadas definir, entre comillas, lo que implica ser humano o cuál es nuestra condición humana. Y acá arranca el problema. Tal vez ese producto cultural no responda fielmente a nuestra condición humana al momento o en el momento en que lo hacemos. ¿Y esto por qué podría pasar? Porque a lo mejor nos han metido en la cabeza una manera de ser y de entender la realidad que no es la que corresponde que tengamos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que todo el sistema nos formatea y la idea es que nos consideremos como que somos malos. Entonces, cada producto cultural que hagamos, una vez que introyectamos esta idea, que nos formatea en el cerebro, va a incluir cierta dosis de maldad. Y si el día de mañana alguien dice, che, a ver, este producto cultural, esta forma de organización económica, ¿dio buenos resultados? ¿Está dando buenos resultados? ¿Dará buenos resultados? A ver, vamos a deconstruirla un poquito. Ah, pero fíjate que esta idea de esta propuesta económica parte de la base, asume que los seres humanos somos naturalmente, esencialmente o únicamente malos respecto de los otros, porque actuar como malo frente a otro
implica convertirnos o que esto se convierta en un beneficio para nosotros mismos. Pero esto está mal. Y el estar mal, ¿qué puede implicar? Demostrar que la condición humana no es esa, que no dejaría más de ser un logro teórico, y otro mucho más acuciante, argumentar frente a un sistema de cualquier índole, por ejemplo, un sistema económico, que se apoya, se estructura sobre una determinada imagen que no es la imagen del ser humano, pero que ha necesitado previamente de que esa comunidad, que la comunidad, que las personas, que los seres humanos la asuman como válida. La prueba más contundente podrían ser los resultados que esa propuesta económica genera. Pero acá viene otra cosa importantísima. Podría ser una propuesta del derecho también. Podría ser una propuesta jurídica que no se corresponda con la condición humana, como podría ser en el ejemplo que yo les di hoy, que alguien se hubiera plantado, esto no hubiera podido porque el ser humano piensa y va evolucionando lentamente, pero que alguien se hubiera plantado, tal vez alguno se plantó intuyéndolo, alguien se hubiera plantado al momento de hacerse la primera constitución latinoamericana o argentina y diga, no, muchachos, no. La realidad no se agota en el varón, en el hombre blanco, en el hombre propietario, en el ortodoxo sexualmente. No, la realidad no es esto. La realidad no gira alrededor de todo esto. Y si hacemos esto suponiendo que la realidad es así, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que hemos estado en el error. Y nos pasó, aunque no nos hemos dado cuenta totalmente, pero en parte nos dimos cuenta. Le erramos. Pero venimos nosotros, vienen ustedes, que para ustedes esto puede ser un poco de historia, pero me podrían decir, intuyo, alguna vez me lo han dicho, otros podrían decir, claro, pero yo que voy a salir al mundo con el derecho, todo esto me preocupa, pero lo podemos mejorar, lo podemos cambiar, lo podemos arreglar. Usted diría, sí, se puede intentar hacerlo, pero solamente hay una llave que hay que tomar, porque si no la cerradura será inviolable. Y esa llave es, analicemos el sistema, deconstruyamos el sistema, descubramos qué imagen del hombre soporta este sistema que nos estamos dando cuenta no resiste, no nos sirve, no nos alcanza o queremos modificar. Ahí está la única llave y clave muy poco o no utilizada hasta el momento. No todos quieren que la utilicemos, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa. No estaríamos hablando de esto, no estaríamos hablando de los problemas del mundo, de la sociedad latinoamericana argentina. Esto implicaría que evidentemente el mundo sería otra cosa. Y además, apoyados en este dato, y empezar a darnos cuenta que tenemos que dejar de intentar hacer modificaciones que son meros maquillajes y cosmética, que no nos llevan a ningún lado, que nos siguen sin llevar a ningún lado, porque la clave está en la condición humana. Esa es la estructura que hay que descubrir. Entonces, cuando nos acercamos al sistema jurídico argentino, nos vamos a dar cuenta que la imagen que soporta lo que algunos autores llamarían en líneas generales el derecho moderno es una imagen del hombre que no se corresponde con lo que somos. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Porque esto es simplemente una presentación de credenciales. ¿Esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a que
Entonces, hagamos, por supuesto, muy de manera, porque no estamos en universidades que tocan esto durante 5 años, hagamos un análisis, pero no por eso superficial, de lo que somos. Por eso vamos a ver las antropologías, por eso en la guía, por eso en el esquema de clases, ustedes van a ver que analizamos o tiene como punto de referencia fundamental, y lo vamos a contar en la clase que viene, al hombre. ¿Cuál es la condición humana? Nosotros proponemos, creemos que la condición humana es lo que los filósofos contemporáneos, algunos llaman condición dialogal. La condición dialogal se opone a la figura equivocada sobre la condición humana, pero que permea todos los sistemas de cualquier índole opresivos, que hoy están deambulando por el planeta, que es la antropología individualista. En la medida en que no se desmonte, no se deconstruya los productos culturales y veamos que soportándolo está esta imagen del hombre completamente distorsionada de la condición humana, los cambios, como dice el filósofo italiano Bátimo, o como lo dicen otros pensadores, estarán condenados hasta al fracaso. Seguiremos como el mito de Prometeo, seguiremos empujando la piedra del derecho positivo vigente. ¿Conocen el mito de Prometeo? Le había robado el fuego a los dioses, entonces los dioses en ese mito lo condenan a que tenga que subir a dejarlo en libertad y quitarle las cadenas en la medida en que pudiera subir la piedra a una montaña, pero esto tenía que hacerlo constantemente. Entonces, durante el día hacía un enorme esfuerzo y llevaba la piedra a la cima de la montaña, y al otro día se despertaba después de horas y horas y horas, todo el día de estar empujando, y veía que la piedra estaba de vuelta en el comienzo de la montaña, y tenía que empezar a subir de nuevo. Para romper este mito de Prometeo y que todos estos esfuerzos no sean en balde, esta es la clave. Esta es la clave para... Y esto además nos va a poder permitir entender si el derecho tiene algún sentido para nuestra existencia humana. Fíjense, a veces uno es autorreferente, pero mi autorreferencia no implica una autorreferencia que me pone a mí en valor. La autorreferencia tiene simplemente con contar o comentar una experiencia que fue experiencia de alguien. El sentido del derecho, cuando terminé de estudiar la carrera y me recibí de abogado, uno de los principales problemas o malestares que estaban dando vuelta, pero yo no lograba canalizar o dónde poner el foco, era que no le encontraba mucho sentido a lo que había estudiado. Entonces decía, sí, estuve 5 o 6 años, sí, repetí muchas definiciones, tuve que leer muchos textos, tuve que memorizar mucho, pero no le veía nada. Y probablemente no se lo veía porque a lo mejor sin saberlo, lo que yo hubiera buscado y no encontré, no conscientemente, era que alguien me explicara cuál era el sentido que el derecho tenía para la existencia humana, más allá de que me llenara de contenidos legislativos que tenía que repetir en las mesas de exámenes. Y ocurrió un hecho, llamémoslo fortuito, no sé, como quieran, que nunca hubiera podido ocurrir de manera individual, sino siempre por la presencia de otro, que me empecé a acercar a una diferente, distinta y hoy diría mucho mejor, la tendencia es a decir verdadera, pero siempre provisional, lectura del derecho, pero que no me la habían enseñado en la facultad. Y no había manera tampoco de enseñar el sentido del derecho en la facultad, cuando la idea que se bajó
durante 6 años y que se bajaba en todos los lugares del planeta, o acuérdense que en el ejemplo nos trajimos todos los libros de derecho de Europa, no nos olvidemos de esto, y el derecho era visto esencialmente como un conjunto de reglas que emanaban de alguien que tenía poder y que estaba profundamente asociada a la idea de castigo o sanción. No hay manera de que yo hubiera podido descubrirle un sentido al derecho, salvo que me hiciera ciegamente obediente o un fanático del castigo y de la sanción. ¿Mm? Que le hubiera encontrado sentido al derecho. La realidad me contactó con una lectura del derecho que después de muchísimas resistencias, yo estaba formateado. Cuando uno está formateado, tiene un esquema, un paradigma conceptual o una manera de entender las cosas, una diferente, tiene diversas formas de reaccionar, todas equivocadas. La otra es insistir, digo, no puede ser esto. Insistir para tratar de ganarle a esa lectura que a mí no me parecía, y inmediatamente me di cuenta que no tenía ninguna herramienta para ganarle a esa lectura, y terminó pasando lo que tenía que pasar. Pude descubrir el verdadero sentido del derecho, pero para esto tuvieron que pasar 6 o 7 años en la facultad, en algún momento lo consideré tiempo perdido, hoy no es tiempo perdido, a veces paso factura, a veces me pueden decir, pero le está pasando factura, y alguna factura le tengo que pasar, pero todos, generaciones anteriores a las mías y posteriores, le tenía mejor pasar factura a la manera de enseñar el derecho, porque no era inocente, no era casual, estaba ligada, estaba atada a lo que se pretendía fuera el sistema vigente. Tengo que pasarle, aunque la facultad como en sí mismo es una entelequia, está conformada por personas. Sin embargo, no fue parte de mi vida perdido, sino que fue parte de mi vida que luego se enriqueció con esta nueva lectura. El esfuerzo entonces que hay que hacer, que intentamos hacer desde un lugar no muy privilegiado, pequeño, pero fuerte, como es tratar de enseñarle o transmitir un conocimiento a otro, es que vean, es que recuperen el sentido del derecho, que permanentemente se niega, constantemente se niega desde el sistema, que es un adversario formidable. Lo que yo había aprendido me sirvió. ¿Por qué? Porque lo que aprendí en gran medida es en qué consistía el poder. Entonces, como yo aprendí en gran medida lo que existía, lo que significaba el poder, aunque le ponían derecho como nombre, eso me sirvió como bagaje cultural importantísimo. ¿Por qué? Porque me dio herramientas para luego, decididamente, dejar de confundir el poder con el derecho. ¿Qué es lo que me dijo Héctor de alguna manera cuando se acercó a mi vida, aunque no con palabras, sino con acciones? Él me estaba diciendo, Carlos, en esa cabeza tan joven, recién recibido, pensaría, voy a tratar de sacarte algo que te inoculó el sistema, que es que confundas poder con derecho. Y lo logró. Vaya si lo logró. Yo con nosotros, con herramientas muchísimo más limitadas, intentamos hacer esto. Yo sigo pensando que la enseñanza del derecho tiene que principiar en algún momento haciéndoles ver cómo se lo confunde o cómo se confunde. Hoy también, siglo XXI, año 2025, el poder con el derecho, con las terribles consecuencias que hoy estamos padeciendo como sociedad, puede llevar a esa confusión. Esto es simplemente lo que intentamos hacer en el dictado de esta materia. Bien, espero que les haya sido en alguna medida algo claro.
tienen un muy buen material que se corresponde con ciencia y filosofía. Podríamos llegar a hacer un pequeñísimo resumen antes de abordar otro tema en la clase que viene con ese power muy interesante y ya meternos en una segunda cuestión que sería la relación del hombre con el derecho, o empezar lo que llamamos parte antropológica, que es parte esencial para luego acercarnos al derecho. Como ustedes saben, el lunes que viene no vamos a tener un encuentro, sino que va a ser el miércoles. Sugerencias que les damos, vayan leyendo el material. Si tienen alguna